No se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creed también en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. El 4 dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Hasta allí lo voy a leer, aislando el verso. Pero yo les recomiendo gentilmente, con el corazón en la mano, con todo, rogando a Dios que me dé toda la bondad para recomendarles a ustedes, los que están aquí en este video, los que están oyendo a través de Filadelfia 106, que este verso que acabo de leer, estos 4 versículos, terminan en Juan capítulo 16, todo el capítulo. O sea que les recomiendo lean Juan 14, Juan 15, Juan 16. Muchas veces todo el mundo, bueno, los que han leído, yo soy el camino, la verdad y la vida, hasta ahí llega. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Pero no, esto tiene un misterio, pero de lo más extremo extraordinario. Por demás está decirle que en Juan 14 explica la doctrina de un solo Dios, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí le explica Juan 14 clarito. Pero hay algo más profundo. ¿Cuál es este camino y a dónde iba Jesús cuando estaba diciendo esto a sus discípulos? ¿A dónde va? Yo quisiera que ustedes se transportaran mentalmente a ese momento. El Señor Jesucristo estaba en el medio de unos amigos que habían creído en Él como el Mesías, que estaban esperando de hace siglos bajo el yugo y bajo el dominio de un imperio llamado Roma, y que antes de este imperio, este pueblo estaba bajo el dominio de un imperio llamado Grecia, Cartago específicamente. Y antes de esto estaban bajo el dominio de los medos persas. Bueno, entonces él estaba en el medio de unos paisanos, de unos judíos que no sabían cuál era ese camino. Jesús le estaba hablando, imagínense, nosotros hoy sabemos este camino porque han pasado 2000 años de historia donde todo el mundo sabe que este Jesús, el mismo que dijo que no se turbaran vuestros corazones, que creyeran en Dios y que creyeran también en Él, no había ido a la cruz. En este momento que Él dice eso, no había ido a la cruz. Lo que se conocía como muerte era el centro de la tierra, lo explica el mismo Evangelio de Lucas, cuando habla de el seno de Abraham y la sepultura o el Seol, que estaba estaba uno a un extremo y el otro al otro extremo, teniendo en medio el abismo. Este es un lugar llamado Hades y que está en el centro de la tierra, y ahí iban todos los que morían. Usted debería de imaginarse, cuando Jesús dice esto, lo único que sabían de este lugar de sepultura o muerte. No sabían más nada. Y de paso, lo sabían eran los judíos, porque el mundo pagano andaba en lo suyo. 2.350 millones de dioses, todos con formas de ídolos, en ese tiempo, y ni idea, ni sabían, ni tenían idea cómo que era la muerte. Los egipcios dicen en la historia que cuando morían se llevaban sus riquezas a las tumbas, y los metían en las tumbas de los egipcios. O sea, ellos pensaban que se llevaban sus riquezas al otro lado de la muerte. O sea, infinidades de fábulas que existían en ese tiempo. Y los judíos también tenían sus fábulas y también tenían su entendimiento conforme a la palabra de Dios, a los profetas, cómo era ese camino. Entonces tienen que ustedes entender en esos discípulos, ay, ¿cuál es el camino? ¿De qué hablas? No se dan cuenta sino hasta es cuando el Señor va a la cruz de qué hablaba. Y este camino
Era el camino a lo que él llamaba la casa de su padre. Era un lugar que no se conocía en esa hora y en ese momento que Jesús dijo. No se conocía. Se conocía el seno de Abraham, un paraíso en el centro del planeta. En el centro del planeta Tierra. Un paraíso que el judío ladrón que estaba a un lado del Señor Jesucristo le dijo, recuérdate cuando vengas en tu reino de este servidor que creyó. Y él se refería al seno de Abraham, al paraíso que se conocía hasta ese momento. Es Jesús que dice, ahora menciona la casa de mi padre. Por eso es que le digo que Juan 14, 15 y 16 tiene una profundidad pero extraordinaria y extrema. Porque estaba hablando ahora de la casa de papá. Cosa que no se había escuchado jamás, ni en las tierras de Israel, ni en ninguna parte del mundo. Entonces estaba hablando, pero bueno, acá está hablando de que la casa de Dios, allá arriba, es arriba. Sí, allá hay muchas moradas para vosotros. Y yo voy primero para preparar la de ustedes. O sea, que era una cosa, mire, le costó a Jesucristo todo el capítulo 14, todo el capítulo 15, todo el capítulo 16, y cierra el 16 diciendo, y ellos se entendieron. Entonces el Señor Jesucristo, ahora sí entienden. Y dice Juan 17, que allí Jesús oró al Padre agradeciendo haberle dado el entendimiento a estos judíos que estaban escuchando que él iba a la casa de papá. Hoy en día, vuelvo y repito, ya todos conocemos la historia de lo que sucedió. Nos tenemos las escrituras donde vemos hasta incluso dónde fue el Señor en sus 3 días de ausencia del planeta, donde ascendió, descendió, volvió a la tierra, volvió a ascender. O sea, extraordinario, lo sabemos hoy, pero en ese momento ninguno de los que estaba escuchando el relato que estaba hablando el Señor, o las instrucciones que él iba a empezar a dar, ninguno lo entendía. Este camino fue así. Yo lo voy a leer en Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Marcos 15, 37. Mas Jesús, dando gran voz, expiró. Lucas capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, relata Lucas, dice, expiró. Y Juan, en el capítulo 19, verso 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y voy a leer un poquito más porque aquí está más como entendible para nosotros lo que antes éramos gentiles y hoy somos de su cuerpo. Mas cuando llegaron a Jesús, ponga atención, como le vieron ya muerto, ¿vio? Mateo, Marco, Lucas, expiró, entregó de su espíritu. Y aquí dice que entregó su espíritu en Juan, pero abajo dice, como le vieron ya muerto. ¿Dónde? En la cruz. Está hablando de los soldados. Ellos tenían por costumbre de las crucifixiones en la época. Duraban horas y a veces hasta días, pero como había una fiesta judía y los romanos estaban en Jerusalén, la fiesta de la Pascua, ellos necesitaban bajar esos cuerpos rápido. O sea, ellos necesitaban que los 3 crucificados de ese día específicamente murieran para ellos bajarlo y enterrarlo e irse a sus casas y permitir que en el pueblo de Israel se celebrara la Pascua que aparece en Levítico. Entonces, ellos adelantaban, los soldados romanos adelantaban la muerte del crucificado o del condenado a la cruz, partiéndole con unas mandarrias o unos martillos las rodillas. Pues solamente ellos trataban de, por sobrevivencia, el crucificado, ellos impinaban sus cuerpos, tomando impulso de sus piernas, con sus rodillas bien estables, para poder tomar aire y permitir pues no sofocarse, porque la muerte de cruz es por sofocamiento. Entonces ellos estiraban sus cuerpos, tomaban aire y podrían ellos estar un ratito más en vida, pero al quebrarle las piernas,
ellos no podrían impulsarse y sí, ciertamente morían sofocados. Y el Señor Jesús, cuando los romanos vinieron a quebrarle sus piernas, dice la Biblia claramente, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Así se cumple el Salmo también diciendo que ninguno de sus huesos fue roto. Entonces dice, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Este que lo vio es el escritor, es uno de sus discípulos. Según él y según la Biblia y lo creo, era el más amado de los discípulos. Y este fue quien lo vio con sus ojos y lo escribió. Igual que Mateo. Mateo lo vio con sus ojos y lo escribió. A Lucas y a Marcos se lo contaron. Pero se lo contaron personas que vieron con sus ojos que este Jesús murió en una cruz. Ese cuento no se queda ahí, amigo. Y es ahí donde quiero hablarle. El Evangelio es vida y vida eterna. Le voy a decir como dijo Mateo más adelante en el capítulo 28, verso 5. Siempre después de esta muerte, nunca ceso de nombrar lo que vino después. Y le pongo la palabra pero. Jesús expiró, pero en el 28:5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Cuando las mujeres fueron al tercer día, el primer día de la semana, fueron a perfumar el cuerpo de nuestro Señor. Había llegado un ángel y le dio la información que no estaba allí, que había resucitado. El libro de Marcos también tiene un pero. En el capítulo 16 dice que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, en el verso 5 continúa diciendo, cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Y continúa diciendo que ellas vieron y no vieron y salieron corriendo espantadas a avisarle a sus amigos. En Lucas 23, en el Lucas 24 también hay un pero. Dice que María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas entraron al sepulcro. Y dos varones se pararon junto a ellas y dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y en Juan, en el capítulo 20, Jesús les dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, asombrada, tiene signo de admiración, Raboni, que quiere decir maestro. Dice, María se asombra, le dice Jesús a María, la de Magdala. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios
y a vuestro Dios. Y los encuentro donde les dije en Galilea. La Biblia de las Américas dice: pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, con el que es mi Dios y Dios de ustedes. El camino al Padre, amado. El camino al Padre es historia y todavía está allí. El camino está allí todavía abierto. Este camino va a ser cerrado, mi estimado amigo, usted que me ve por las redes. Este camino, bueno, este video indudablemente lo voy a tener que editar porque no pude terminarlo, pues. Las lágrimas me abruman. Solo compensar. No entiendo, habiendo tanta hermosura en la palabra de Dios, en la misma palabra muerte, ¿cómo puede haber tanta hermosura? Y en la palabra levantarse de la muerte, como más hermosura. ¿Cómo pueden haber otros evangelios diferentes? ¿Cómo pueden haber evangelios tan raros y extraños que ni siquiera mencionen a nuestro Señor Jesucristo? Cuando este acto tan extraordinario, dado por Dios a toda la humanidad, para que simple y llanamente crea, para que simplemente crea. El Señor Jesús en la cruz llevó todo el quebrantamiento humano, todo el sufrimiento humano, todas las desgracias, enfermedades y maldiciones que la humanidad ha tejido por su propia desobediencia y por su propio pecado. Él, sin pecado, cargó todo. Hay personas que hablan de las torturas, yo también lo sumo. Los golpes de caña en la cabeza, la corona de espinas, los latigazos, el sufrimiento que llevó Jesús cargando una cruz al mismo lugar donde iba a ser crucificado, haber clavado en la cruz por clavos en las manos, en las piernas. Y se nos olvida que el Señor Jesús, esas fueron torturas físicas, pero que el Señor Jesús cargó en la cruz toda la furia, toda la ira, toda la justicia del Padre que teníamos que pagar nosotros, sin ser pecador. Él los pagó sin ser pecador. Hubo un quebrantamiento absoluto en sí mismo y fue por justicia de Dios. Hubo una separación absoluta de ese Señor cuando estaba en la cruz del Calvario, 3 horas sin Dios, 3 horas separado absolutamente de Dios. Dice la Biblia que había una oscuridad absoluta en todo el planeta. Dios no estaba ni cerca de Jesús ni cerca del planeta porque estaba cobrando la deuda de toda la humanidad hasta ese tiempo y hasta el fin de los tiempos por cada uno de los hombres que pasamos por esta tierra. Por cada uno de las personas que hemos pasado por esta tierra, que tan solo con un pequeño pensamiento que sea contrario a la voluntad de Dios ya puesta en la palabra de Dios, con una sola palabra, con un solo acto que sea diferente a lo que ya Dios ha establecido, ya hay pecado. Sin contar los pecados, los grandes pecados de los grandes pecadores, de los más viles, de los más despreciables, de los delitos más atroces y depravados que puede haber en la mente humana. Todo eso lo llevó Jesús en la cruz. Todo lo llevó en la cruz. Un acto tan extraordinario que haya llevado todo en la cruz por nosotros. Y se lo llevó a la muerte, amado. A la muerte misma. Y la muerte misma fue tal vez un quebrantamiento y una tristeza convertida, pero en segundos, en alegría, al levantarse de los muertos, el poder de Dios mismo. No está aquí. ¿Por qué busca entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado.
resucitó, no quedó allí, para dar vida, vida en abundancia, vida absoluta, para dar un camino al Padre, un camino que ya no se predica, un camino que ya no se habla. Hay tantas atracciones en el planeta Tierra. Mi estimado amigo y mi amado oyente, si usted cree que hay bendición en la tierra, yo le invito a reflexionar en lo que le acabo de decir. La verdadera bendición está allí, en esa fe, en la fe en que nuestro Señor Jesucristo fue levantado de los muertos para dar vida y vida en abundancia a todo aquel que en Él cree. Y llevarnos a la casa de papá. El final de todo hombre en este planeta es muerte. Porque no ha de hablar de la muerte, pues. Si el final de cada uno de los que estamos en esta tierra va a ser la muerte. La muerte física, natural, el deterioro de nuestros cuerpos, la vejez, el tiempo y los años pasando sobre cada uno de nosotros, para los que vayan a salir de esta tierra por causas naturales y por otras formas también si son más jóvenes por causas accidentales o por causas de manos de otros, por homicidios. El final es muerte. No hay uno que pase 120 años, porque así lo ha establecido la Biblia. Unos se van antes, pero la vida que ofrece Cristo, el camino que ofrece Cristo al Padre, no se trata de este cuerpo, ni de este planeta, ni de este tiempo. Se trata de su alma. Alma que si usted mientras esté en este cuerpo cree absolutamente de lo que le estoy yo diciendo, vida eterna en Cristo Jesús. Yo voy a dejar esto hasta hoy, me perdonan el quebrantamiento, les invito a todos los oyentes, hermanos en Cristo, usted que está oyendo, despierte porque ya no más. Ahí está la Biblia. Aquí no está este ministerio, la Biblia, le estoy invitando a la Biblia y a la comunión, de ya no por espectáculo, ni una comunión para que otro le vea, ni una comunión para que otro le oiga, una comunión a solas, una lectura y una escudriñar a solas y después una comunión, una oración constante sin cesar, también a solas, en secreto. Ahí hay tanto que tomar, ahí hay tanto que entender. Hágalo, anímese a retomar la senda antigua, anímese a retomar el camino que el Señor Jesucristo ya trazó por nosotros. Anímese a activar ese don especial, tierno, bello que ya está en su corazón, para que éste también le dé el entendimiento y el alumbramiento y la revelación de todo lo que está allí en la palabra de Dios. Nuestro cemento, nuestros bloques, el de la red, el del Ministerio de Evangelización Filadelfia, nuestra pintura, nuestros bloques, nuestro cemento, ahí está, para edificar iglesias verdaderas, iglesias, templos y moradas del Espíritu Santo de Dios, edificarlos en santificación, darles claro entendimiento de lo que es justificación, de lo que es vida y vida eterna, y de lo que son los frutos que nuestro Padre viene a revisar en cada uno de su iglesia. Una vez más, gracias a Dios que permite que Filadelfia a Ondas de Libertad salga al aire. Este es su servidor, el esclavo de Jesucristo, Isaac Díaz, por Filadelfia 106.9 FM. Dios les bendiga y les bendiga mucho y les dé un claro entendimiento y revelación de todo lo que está en su palabra. Oro a Dios para que así sea en el nombre de Jesucristo. Hasta pronto. Feliz tarde.